Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Agradecerles de verdad que se hayan tomado el tiempo para conectarse a este espacio virtual para que podamos conversar eh, sobre este proyecto de ley denominado Ley Marco de Empleo Público. Ustedes, estoy seguro, están enterados del debate que se lleva a cabo sobre esta ley. Ha sido una ley que está suscitando una discusión muy intensa, tanto en el ámbito legislativo como en todos los espacios. En realidad, es una ley que tiene una incidencia muy importante, podría tener una incidencia muy importante y si se aprueba. Probablemente desde la gran reforma que se le hizo a la legislación laboral en el año 2017, esta sin duda es la reforma más importante que se le puede hacer al régimen de empleo público. Hay que recordar que en el sector público laboran más de 300,000 personas en un mercado laboral que no llega a los 2 millones, es decir, en Costa Rica el mercado laboral anda por allí del 1.700.000 personas aproximadamente, y de esas casi 300,000 laboran en el sector público. De manera que se trata de una ley de un ámbito de aplicación muy extenso y que además incide no solo en el tema de las condiciones laborales de los empleados públicos, sino en el funcionamiento mismo de todo el aparato estatal. De manera que eh, eso explica, digámoslo así, en buena medida la importancia que tiene esta ley. Vamos a tratar de poner en contexto el proyecto de ley, porque solo ubicándolo, dimensionándolo en su contexto, podemos entender mejor cuál es la propuesta que tiene la iniciativa de ley. Hay que decir que este proyecto de ley pues responde a un enfoque ideológico sobre lo que debe ser el Estado costarricense. Eh, el, el proyecto de ley viene, por así decirlo, respondiendo a, a un modelo de Estado, digámoslo así, liberal. Y actualmente está puesto sobre la mesa como un proyecto que también atiende a la política de ajuste fiscal. El proyecto está inspirado en una serie de, por así decirlo, principios como la austeridad y el recorte en el gasto público, la reducción del Estado. eh, Hay una clara propuesta de regresividad de derechos sociales, implica un debilitamiento de las fuerzas progresistas y conduce, en definitiva, a una mayor subordinación de los empleados públicos ante el Estado patrono. Y desde luego, pues eso va a conducir también a un debilitamiento de la clase trabajadora en el sector público, de la organización de los empleados y empleadas públicas, del movimiento sindical como tal. Eh, Vamos a ir explicando poco a poco el contenido que tiene este proyecto de ley y por qué responde a estas circunstancias, a estas condiciones.
Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Bueno, seguimos. Sí, sí se escucha, Esteban. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del objeto del proyecto. ¿Qué es lo que ya en el proyecto, en el contenido del proyecto se nos plantea? Eh, el proyecto tiene como gran propuesta regular todas las relaciones estatutarias de empleo público para todo el Estado costarricense. El ámbito de cobertura es muy extenso. El proyecto nos plantea una regulación estandarizada para todos los poderes del Estado. Esto es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todas las instituciones autónomas y semiautónomas, aquí están, por ejemplo, universidades, municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social, en fin, todo lo que es el sector descentralizado. Y también plantea una regulación o introducir dentro de su ámbito de aplicación a las empresas del Estado. Y aquí, quienes pueden estar viendo la presentación, se percatarán de que yo he puesto esto de las empresas del Estado en un color, destacándolo en un color rojo con un cintillo verde, porque ya aquí hay que hacer una explicación que nos entenderá la situación en la que puede quedar el Banco Nacional frente al proyecto de empleo público. En la versión original que se le dio al proyecto de ley, se decía que este proyecto se le aplicaría a todas las empresas del Estado. No obstante, en la segunda versión eso se modificó porque se entendió que regular a las empresas del Estado a través de un proyecto que estaba pensado para el empleo público generaba un gran inconveniente. ¿Por qué razón? Básicamente porque las empresas, sean privadas o sean públicas, es decir, pertenezcan al Estado, las empresas no realizan gestión administrativa como la realizan los ministerios o como la puede realizar, qué sé yo, la Caja Costarricense de Seguro Social o alguna institución de estas. Las empresas como el Banco Nacional, aun y cuando pertenezcan al Estado, son empresas que realizan una actividad ya sea industrial, ya sea mercantil, comercial, como puede ser la actividad financiera que realiza el banco. Entonces, ha habido una discusión muy fuerte, muy intensa. En esto se van a tener una participación desde el principio muy protagónica. Hemos participado en distintos espacios donde se discute el proyecto de ley, haciendo ver el inconveniente que tendría para las empresas del Estado verse reguladas con esta propuesta de ley. Porque las empresas del Estado no tienen un régimen de empleo público. Esto a veces cuesta entenderlo, porque claro, al decir, es que yo trabajo para un banco del Estado, yo pertenezco al sector público, yo soy funcionario público. De hecho, en el Banco Nacional hay una cultura muy fuerte entre ustedes mismos de considerarse funcionarios públicos. Ustedes, la gran mayoría de trabajadores que hay en el banco, se consideran funcionarios públicos. Pero tengo que decirles que en realidad no lo son. Técnicamente, legalmente hablando, ustedes no son funcionarios públicos. Ustedes son empleados de un banco público, de un banco que pertenece al Estado costarricense. Pero del punto de vista técnico jurídico, no son funcionarios públicos. El régimen de empleo que tiene el Banco Nacional predominantemente es un régimen de empleo privado.
que se regula principalmente por el código laboral, por el código de trabajo. Y es cierto que aplican normas del sector público, porque el banco pertenece al Estado. Pero el régimen de trabajo, el régimen laboral, las relaciones laborales se rigen por el derecho privado. Por eso es que aprovecho y explico que el SEBANA ha hecho ver recientemente que esto de aplicar la garantía de caución a los trabajadores del banco, que eso es improcedente, porque esa garantía de caución está pensada para los funcionarios públicos y los empleados del Banco Nacional, repito, no son técnicamente funcionarios públicos, son trabajadores del banco público, que es el Banco Nacional. Pero aparte de esa explicación, es decir, hacer ver que lo que son empresas del Estado, aunque pertenezcan al Estado, no tienen un régimen de empleo público porque realizan una actividad industrial, comercial, mercantil, regulada por el derecho privado. Someter a las empresas del Estado al ámbito de aplicación de este proyecto de ley implica, por así decirlo, maniatarlas, amarrarles las manos para que no puedan competir en un mercado de competencia como el que enfrenta el Banco Nacional. Ustedes saben que en este país el sector financiero, el mercado financiero, está abierto a la competencia. Y dicho sea de paso, es un mercado muy voraz, es muy agresivo, es muy fuerte la competencia que existe en el sector financiero. De modo que meter a un banco como el Banco Nacional, que necesita un marco de regulación flexible para poder precisamente tener sus propias políticas para poder competir en ese mercado. Meter el banco en la lógica que tiene un proyecto de ley de empleo público como este es al final restarle capacidad competitiva a la empresa estatal para que pueda ejercer su actividad comercial o mercantil. Esto se ha hecho ver así, no solo con el Banco Nacional, o naturalmente con los otros bancos, pero también con el Instituto Nacional de Seguros. El INSS es una empresa que realiza una actividad comercial, que es la venta de seguros, en un régimen de competencia que está abierto. Es un mercado muy fuerte, muy intensa. La competencia ahí es siempre muy agresiva en términos de mercado. De manera que meter al Instituto Nacional de Seguros a la lógica de este proyecto es restarle competencia al Instituto Nacional de Seguros. Y lo mismo podemos decir con el Instituto Costarricense de Electricidad, que es una empresa. Es que a veces pensamos que el ICE es una institución pública, pues en realidad no, es una empresa pública, claro, pertenece al Estado, pero es una empresa que realiza una actividad comercial y una actividad también comercial como por ejemplo la telefonía, que está abierta al mercado y que es muy intensa. Bueno, en algún momento, para retomar el hilo con la presentación, en algún momento se entendió que efectivamente había que sacar a las empresas del ámbito de aplicación de la ley. Y así está actualmente. Actualmente, el texto que se está discutiendo en este momento excluye a las empresas del Estado que están en régimen de competencia. Es decir, mantiene dentro del proyecto de ley solo a las empresas que están en un régimen de monopolio. Ahí básicamente sería Recope, Refinadora Costarricense de Petróleo, la que quedaría metida en el proyecto de ley. Aún así, eso es un desatino, porque Recope no tiene un régimen de empleo público. Recope realiza una actividad industrial, ¿verdad? Y una actividad comercial. Entonces, pero no se ha logrado, digámoslo así, convencer a los promotores del proyecto de sacar a todas las empresas del Estado no deberían de quedar reguladas aquí. Y si quisiera regularse dentro del proyecto de ley, habría necesariamente que abrir todo un capítulo especial para regular dentro del proyecto con normas especiales a las empresas del Estado. Pero eso no se ha hecho. Pues bien, hasta ahora entendíamos que
había un éxito en esto porque ya se había logrado sacar a las empresas del Estado del proyecto de ley. Pero tengo que decirles, lastimosamente, ayer participando en un foro legislativo sobre, o más bien con unos diputados sobre el tema del proyecto de ley, nos pusieron sobre aviso de que ya hay gente que está planteando mociones para volver a ingresar a las empresas del Estado al ámbito del proyecto de ley. Hay un peligro ahí, hay una amenaza, hay un riesgo, es decir, no podemos todavía cantar victoria desde el punto de vista, digamos, del Banco Nacional y de los trabajadores del Banco Nacional. En algún momento, pues estábamos muy contentos de decir, bueno, que pues qué bien esto, que ya tenemos garantía de que el Banco Nacional, entre otras empresas, quedó fuera del ámbito de aplicación de la ley, pero repito, las últimas noticias que tenemos nos indican que esto no está garantizado. Hay grupos de poder además muy interesados y ejerciendo una enorme presión para volver a meter a las empresas del Estado dentro del ámbito del proyecto de ley. De manera que, bueno, en esto quedan ustedes sobre aviso. Es bueno que esto lo comenten con los compañeros y compañeras de trabajo, de que probablemente o más bien que existe el riesgo, existe la amenaza de que vuelvan a meternos dentro del proyecto de ley. Y ahora sí, si nos meten el proyecto de ley, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es a lo que vendríamos? Bueno, este proyecto de ley crea todo un sistema general de empleo público, dicho sea un aparato burocrático enorme, introduce un esquema de planificación centralizada, de manera que, por ejemplo, el Banco Nacional ya no podría por sí mismo definir aspectos de carrera administrativa, de cómo contrata, cómo define los procesos de selección, de reclutamiento, todo eso, todas esas potestades que hasta el día de hoy las tiene el banco y que las puede hacer de manera autónoma, eso lo perdería porque todo ese esquema vendría impuesto desde afuera. Crea un régimen de empleo público por familias y entonces esto es aglutinar en unas categorías muy amplias, ¿verdad? A los empleados públicos por familias y para luego a cada una de esas familias asignarle un salario único global que la ley tampoco nos deja claro cómo sería, cómo se puede definir. Introduce todo un esquema de formación y capacitación, pero manipulado desde afuera, es decir, el banco o las empresas de Estado no podrían tampoco plantearse sus planes de formación y capacitación. Todo eso vendría impuesto desde afuera, desde el Mideplan o desde la Dirección del Servicio Civil. Crea todo este esquema de remuneración sustentado en el salario global con estímulos, solo con estímulos no monetarios. Imagínense, por ejemplo, el impacto que eso tendría en el Banco Nacional, porque si el Banco Nacional queda metido entre el proyecto de ley, una serie de componentes no podrían pagarse, por ejemplo, el CEDI desaparecería, pero ya de por vida, ¿no? Es decir, no es que tenemos los problemas que estamos teniendo en este momento, que la discusión es por si este año lo van a pagar o no lo van a pagar, no, es que desaparecería, el banco no podría reconocer un esquema como el CEDI, probablemente a todos estos grupos de compañeros, compañeras que trabajan como ejecutivos de venta y que devengan comisiones, no les podrían volver a pagar comisiones porque el esquema salarial lo impide el del proyecto de ley, impide cualquier incentivo monetario. El proyecto de ley dice, tiene que haber un salario único, al trabajador, la trabajadora, se le paga un salario, un monto único y a partir de ahí no puede existir ningún componente de remuneración que sea en dinero. Puede haber compensaciones no monetarias, que tampoco se sabe cómo se materializarían. Probablemente si uno hace muy bien el trabajo y cumple las metas, a final de año le regalen un lapicerito de esos con alguna distintivo de promoción del año, una cosa así, pero no, el esquema de remuneraciones es absolutamente cerrado y restrictivo. Esto es así
porque como explicábamos anteriormente, el proyecto tiene un enfoque fiscalista. El proyecto está pensado para recortar gasto público, para reducir el costo de la planilla del Estado y por ahí ahorrar dinero para ir cubriendo el hueco fiscal. Por eso es que el proyecto en realidad no está pensado para ordenar el esquema de empleo público, pues se nos dice que lo que quieren es tener un sistema más estandarizado, más armonioso, más equitativo, con remuneraciones más justas. Eso es puro discurso. El proyecto lo que busca es recortar planillas. ¿Cómo reducimos el costo de la planilla del Estado? Y desde ese punto de vista se entiende también lo ilógico que es de meter a las empresas del Estado dentro del proyecto de ley, porque las empresas tienen su propia realidad económica, generan una actividad que les produce su propia rentabilidad. El Banco Nacional no afecta en nada el déficit fiscal de la administración central, todo lo contrario, el banco más bien contribuye porque el banco a través de sus utilidades puede inyectarle dinero a la administración central. El Banco Nacional tiene una actividad comercial que la realiza con el trabajo intenso de todos ustedes y de ahí obtiene unas utilidades que, dicho sea paso, son utilidades muy jugosas, muy importantes, de manera que la situación financiera del banco no tiene una incidencia negativa en las finanzas del Estado. Y por eso es que sería absurdo e injusto que entonces esa política de recorte que trae el proyecto de ley se le imponga a las empresas que tienen su propia realidad económica y que desde ahí le apliquen también a los trabajadores de las empresas del Estado esa política de remuneración de salarios a la baja, de salarios decrecientes. Porque, repito, las empresas del Estado no tienen afectación con la situación fiscal que tiene el gobierno central. Bueno, el proyecto de ley también introduce una metodología para la evaluación del desempeño, pero con un enfoque estrictamente sancionatorio. El proyecto de ley no nos diseña un sistema de evaluación de desempeño que nos garantice a los ciudadanos, a los usuarios de los servicios públicos, mayor eficiencia en la administración. No, el proyecto está pensado en ver que usted trabajador, usted trabajadora tenga que cumplir las metas que se le imponen y si no lo hace, vienen sanciones. Y sanciones tan drásticas como el despido. El proyecto de ley plantea que una evaluación deficiente, continuada o seguida en 2 años es causal de despido automático, ni siquiera hay que seguirles un procedimiento de nada. A mí me evaluaron deficientemente este año y al año siguiente la evaluación de desempeño es también ineficiente y estoy despedido, sin derecho a argumentar nada. Es una nueva causal de despido la que se está implementando en el proyecto de ley. Por eso muchas personas han acusado que el proyecto de ley viene a flexibilizar el régimen de despido en el sector público. Yo creo que tienen razón con esto. Esa modificación al régimen de despido también se da porque se flexibilizan los procedimientos de despido. Ustedes saben, por ejemplo, en el Banco Nacional hay todo un régimen disciplinario que se articula a través de un procedimiento disciplinario donde incluso el sindicato interviene como garante del debido proceso. De manera que si a mí, trabajador del banco, me quieren sancionar o despedir, me tienen que garantizar el debido proceso y pasar por todas esas etapas del debido proceso donde ejerzo mi derecho de defensa. El proyecto de ley lo que está planteando es que ese esquema de procedimiento disciplinario hay que simplificarlo al máximo. Y lo que quieren entonces es que las garantías del derecho de defensa sean más limitadas, más restrictivas. Es decir, el proyecto lo que busca es que el Estado pueda despedir con más facilidad. En el fondo eso es lo que se está planteando. Bueno, si metieran a las empresas del Estado a la lógica del proyecto, probablemente el Banco Nacional tendría que adaptar, flexibilizar el régimen disciplinario propio que tiene y probablemente los trabajadores y trabajadoras del banco vean allí por esa vía una pérdida de garantías del debido proceso.
porque el banco tendrá que acoplarse a la lógica de ese procedimiento disciplinario, que lo que el proyecto plantea es que todas las instituciones tengan un mismo procedimiento de despido y no como sucede hoy en día, que el procedimiento de sancionatorio que tiene el Banco Nacional es distinto al que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad o al que aplican en la caja o el que se aplica en algún ministerio. El proyecto de ley quiere estandarizar eso y que todo el mundo esté sujeto al mismo esquema disciplinario, que dicho ese paso, ya lo he mencionado, es un esquema simplificado, flexibilizado, donde las garantías y el derecho de defensa queda reducido y limitado. Y luego el proyecto introduce una serie de limitaciones a los derechos individuales, desde luego colectivos, ya voy a hablar más adelante de esto, pero en derechos individuales, por ejemplo, le pone un tope a las vacaciones, no permite que se negocien licencias que no sean las que establece el proyecto de ley, en fin, también plantea limitaciones drásticas en el ámbito personal, subjetivo, mis derechos, yo, Esteban Calvo, como trabajador. Vamos a hablar ahora también de los derechos colectivos. En algún momento el proyecto de ley planteó el reconocimiento de algunos derechos para lograr esto de armonizar mejor la vida laboral con la vida familiar. Por ejemplo, el proyecto de ley hablaba de una licencia de paternidad, de poder ampliar los permisos con y sin goce de salarios para cuidado de personas dependientes, personas que estuvieran en alguna situación de enfermedad, pero todo eso lo quitaron y lo desmantelaron porque, repito, el proyecto no está pensado en mejorar las condiciones de empleo ni en garantizar derechos a los funcionarios públicos. No, el proyecto está pensado en recortar, recortar y recortar. Y desde luego que esa lógica fiscalista pues no acepta la creación de derechos nuevos como el que estaba planteando originalmente, a modo de ejemplo, de crear una licencia pagada de paternidad. Bueno, hay que decir que ese enfoque general que hemos dado al proyecto no es acorde con el contenido. Uno dice, bueno, si el proyecto realmente, entonces ustedes nos dicen que está pensado en ordenar y ser más equitativo, pues si uno se va al contenido se da cuenta que lo que se estaba buscando es otra cosa. Luego, el ámbito de cobertura violenta, choca, lesiona todo lo que es el régimen autonómico. Ustedes saben que el Estado costarricense, desde la Constitución Política, le garantiza a determinadas instituciones, como por ejemplo las municipalidades y las universidades principalmente, y también a la Caja Costarricense de Seguro Social, una autonomía de autogestión. Si la Constitución Política ha dicho, ustedes municipalidades, ustedes universidades, usted Caja Costarricense del Seguro Social, tiene una autonomía para autorregularse, pues el proyecto de ley viene a cargarse, a desaparecer esa autonomía, porque lo que le está planteando es que será el Mideplan o la Dirección del Servicio Civil que desde afuera le va a decir a todas estas instituciones cómo tienen que llevar el régimen de empleo público, cómo tienen que regular las relaciones laborales. Y eso implica desde luego una pérdida de autonomía. Entonces ya las municipalidades no pueden por su propia cuenta regular el régimen de empleo que tienen. Eso les viene impuesto desde afuera. Incluso el proyecto de ley violenta la separación de poderes porque hay normas, bueno, el proyecto de ley, lo dije al inicio, se le aplica también al poder judicial. Entonces el poder judicial se ve sometido a la regulación del proyecto. Quiere decir que el Poder Judicial quedaría entonces condicionado a las directrices que les vaya a dar un ministerio como el Mideplan o la Dirección del Servicio Civil, aun y cuando es un poder de la República que la Constitución Política le da una autonomía, porque claro, es el poder que administra justicia. Tiene que tener autonomía, no tiene que estar, esa autonomía tiene que estar garantizada de la manipulación política, porque si ya la justicia misma cae
en las manos peludas de los políticos, imagínense ustedes lo que puede pasar. Bueno, el proyecto de ley eso no lo resguarda, el proyecto de ley eso no lo respeta. Permite que un ministerio como el Mideplan termine definiéndole y determinándole una serie de aspectos en el manejo de las relaciones laborales al Poder Judicial. Incluso el proyecto de ley tiene una norma que establece que es el Ministerio de Hacienda el que va a definirle los salarios a los magistrados. Imagínense ustedes qué grave esto y qué peligroso. El ministerio es el gobierno de turno, entonces es el gobierno de turno el que terminará decidiendo cuánto van a ganar los magistrados que dirigen el Poder Judicial. Este enfoque de este sistema de empleo público que crea el proyecto de ley, que pone todas esas potestades de regulación en manos de un ministerio, a lo que conduce es entonces a politizar el manejo del régimen de empleo público, porque el gobierno de turno, hoy es este gobierno desastroso que tenemos del PAC, pero mañana puede ser cualquier otro gobierno, desde el Mideplan o desde la Dirección del Servicio Civil, puede utilizar todas esas potestades de regulación, administración y gestión del empleo público que está dando el proyecto de ley para manipular todo el sistema en función de los intereses políticos que tenga ese gobierno de turno. Eso es muy peligroso y es muy desastroso. Ese proyecto también entonces plantea un esquema de administración de las relaciones del sector público muy autoritario. No hay cabida a la participación colectiva de los trabajadores. El proyecto de ley, por ejemplo, define que el Mideplan o el servicio civil, porque eso se está en este momento reformando en la discusión que se lleva el proyecto dentro de la Asamblea Legislativa, son los que van a darle directrices a todo el mundo y a todas las instituciones de cómo tienen que hacerlo todo. Pero además nos impone un régimen de salario único a todo el sector público y es el servicio civil o será el Mideplan el que va a decir cómo se determina ese salario y además cómo se ajustan los salarios. Ahí los trabajadores ya no tienen ninguna participación, como lo han hecho hasta el día de hoy, a través incluso de la negociación colectiva, de participar en la discusión de los salarios y demás. No, todo el esquema salarial lo van a imponer unilateralmente. Por eso es que también el proyecto tiene un enfoque muy autoritario. Conduce a una estandarización extrema de las condiciones. Ellos lo que quieren es nivelar a todo el mundo, pero nivelarlo para abajo. Es decir, que todos los funcionarios y trabajadores de las empresas del Estado, si las logran meter aquí, que tengan como decir las mínimas condiciones de trabajo todos en igualdad de condiciones. Esa es la igualdad que nos están proponiendo. Es una igualdad hacia la baja, de establecer condiciones de trabajo hacia la baja. Nadie puede tener más de 20 días de vacaciones. Eso es una locura. ¿Cómo se les ocurre? Ese tipo de cosas es lo que está planteando el proyecto de ley. Y en cuanto a la precarización de derechos colectivos, esto es muy grave lo que plantea el proyecto de ley. Ya ustedes han escuchado probablemente, porque esto es algo que se ha debatido mucho a través de los medios de comunicación. Hay varias mociones que están planteando la prohibición, así la prohibición absoluta de las convenciones colectivas en las administraciones centrales. Y está también planteándose la limitación drástica de la negociación colectiva, de las convenciones colectivas en aquellos lugares donde no queda prohibida. Por ejemplo, podría ser el Banco Nacional. Es decir, si al final se aprueba el proyecto con la regulación que se está proponiendo en materia de negociación colectiva, una convención colectiva como la que tiene el SEBANA, que garantiza una serie de derechos y de condiciones, quedaría aún más restringida y más limitada. Por ahí ustedes como trabajadores y trabajadoras del Banco Nacional probablemente verían una pérdida
importante de derechos, porque el convenio colectivo quedaría muy restringido, muy limitado. La convención colectiva no podría pactar ningún componente salarial, ya lo vimos, porque la ley dice no, solo salario único y un monto único, y si usted quiere reconocer compensaciones, tienen que ser no monetarias, es lo que decíamos, el regalito, el lapicero y ese tipo de cosas, pero un componente salarial no podría pactarse en convenciones colectivas. Luego, el proyecto de ley, pues en el fondo plantea entonces una flexibilización de todo el esquema para que ese esquema sea administrado, dirigido con ese enfoque autoritario impuesto del que hemos venido hablando. En el fondo es un proyecto, repito, que nos va a meter como país en un problema muy grande, porque el proyecto no garantiza que de verdad haya mayor orden, ni que las instituciones funcionen mejor para que nos presten mejores servicios públicos. El proyecto no aporta nada en esa dirección. El proyecto se enfoca únicamente en limitar condiciones laborales y en reducir salarios, introduciendo una política de salarios decrecientes para atender el problema del hueco fiscal. Ese es el gran objetivo del proyecto de ley. Y por eso es que el proyecto de ley se volvió ahora la iniciativa estrella para articular la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el gobierno de Costa Rica le ofreció al Fondo Monetario Internacional aprobar este proyecto de ley como parte de los compromisos para atender las obligaciones del crédito que se le ha pedido a ese organismo internacional? Pues por la sencilla razón de que el gobierno le ha hecho ver al Fondo Monetario Nacional que al introducir el salario global para todo el mundo y obligar a todo el mundo a pasarse un esquema de salario global controlado, absolutamente controlado por el gobierno central, por ahí logran un recorte de gasto, y lo que se ahorren a través de salarios, ese dinero ahorrado en salarios, dicho otra palabra, ese dinero quitado a los funcionarios públicos de sus salarios, lo van a utilizar para ir pagando el crédito al Fondo Monetario Internacional. No hay que ser muy agudo para entender que en el fondo lo que están diciéndole a todos los funcionarios públicos es decir, ustedes son los que van a tener que pagar ese crédito con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que el proyecto es muy injusto también, porque le carga a las espaldas de los trabajadores del Estado la responsabilidad del problema fiscal y la carga del pago en buena medida del crédito que se ha negociado con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, grosso modo, ese es el alcance que tiene el proyecto, ese es el trasfondo. Como ustedes verán, es un proyecto regresivo, es un proyecto que viene a precarizar las condiciones de empleo de todos los funcionarios públicos. Y yo creo que esto va a tener que exigir, demandar una reacción de los funcionarios públicos. Hasta este momento yo he visto como una pasividad. Los funcionarios públicos no están percatándose de lo que va a venir. Este proyecto incluso arrastra una regla o condiciones más bien de la regla fiscal que implica congelamiento de salarios por varios años. Eso quiere decir que a ustedes como trabajadores del Estado no les van a volver a aumentar salario quién sabe por cuánto tiempo, aunque el costo de vida siga aumentando, y por lo tanto el salario va a tener una pérdida considerable de poder adquisitivo. Si yo hoy en día con 10,000 colones compro 2 productos o 3, dentro de 3 años probablemente compraré solo uno, porque me tienen el salario congelado, pero el costo de la vida sigue subiendo. Es una propuesta sumamente agresiva
contra los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. Pero repito, hasta el momento no se ha visto una reacción. Parte del interés que ha tenido Cebana de empezar a hablar de este proyecto de empleo público en espacios como este, que no serán el único, es empezar a despertar conciencia entre sus afiliados y entre los trabajadores del banco, porque si al final insisten en meter a las empresas del Estado en el ámbito de aplicación del proyecto con ese tipo de políticas, probablemente Cebana va a tener que sumarse a los movimientos de protesta que lleven otros sindicatos del sector público, y probablemente eso implicará que ustedes tendrán que asumir una posición y decir, bueno, pues yo me voy a sumar a esta lucha porque ese proyecto atenta directamente contra mis intereses y contra el bienestar de mi familia, porque en el fondo estas iniciativas de ley lo que llevan es a eso, a que las condiciones de mi familia se vean reducidas por un manejo de fiscalista del empleo público. Voy a parar aquí por si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, y así podamos hacer el espacio más participativo. Así que adelante. Hola. Hola. Veo que en el chat están, adelante, creo que es Carla Espinosa. Sí, gracias. Adelante. Buenos días a todos los compañeros. Muchas gracias por la presentación y el enfoque que se le está dando como es el banco en la parte financiera. Sí me gustaría que me explicara tal vez un poquito más claro de parte de lo de las municipalidades y las instituciones que tienen autonomía en decisión, porque quedó como un poquito escueto y me gustaría que me explicara en ese sentido si aplicamos y cuál es la negativa que tendrían los municipios en el marco de esta ley. Gracias. Sí, bueno, es una buena pregunta. Decía anteriormente que la constitución política le ha otorgado a las municipalidades, en el caso de las municipalidades es una autonomía plena, es una autonomía incluso de gobierno, tanto así que las municipalidades cobran impuestos territoriales, ¿verdad? Nos cobran impuestos sobre inmuebles, nos cobran impuestos para servicios, es decir, y los define la municipalidad en cada cantón. Es un gobierno de local, tiene una autonomía plena. Esa autonomía implica que cada municipalidad también tiene potestades para regular el régimen de empleo público propio. ¿Qué jornada le pone a los funcionarios, el horario del trabajo, si les reconoce tales derechos, cómo se reconocen, si hay licencias, si no hay licencias, cómo selecciona el personal, cómo lo contrata, cómo lo evalúa? Todo eso entra dentro de la autonomía natural que tienen las municipalidades. Lo mismo que las universidades. Y lo mismo podríamos decir que la caja, aunque en menor grado. La autonomía más fuerte la tienen las municipalidades. Pues bien, este proyecto de ley viene a crear la Rectoría de Empleo Público, que la pone en manos del Mideplan o en manos de la Dirección del Servicio Civil, porque el proyecto en ese aspecto está cambiando mucho en la discusión que tienen en estos días con la aprobación de las mociones. Pero en todo caso, lo que el proyecto está diciendo es: todas estas potestades para montar el sistema de empleo público, para definir los procesos de selección, reclutamiento, evaluación, política salarial, régimen de despido, todo eso lo va a definir el Mideplan para todas las instituciones. Será el Mideplan o el Servicio Civil el que le va a decir a las municipalidades cómo tienen que hacer los sistemas de selección y reclutamiento del personal. Será el Mideplan y el Servicio Civil el que le va a decir a las municipalidades
cómo tienen que ser los sistemas de evaluación y desempeño. Va a ser el Mideplan, junto con el Ministerio de Hacienda, el que le va a decir a las municipalidades cuál es el salario que tiene que pagarle a sus empleados. Como puede ver, el proyecto le arrebata todas esas potestades a las municipalidades, que son potestades que vienen de esa autonomía de orden constitucional, y se las da al ministerio, al Mideplan o al Servicio Civil, lo cual implica que las municipalidades automáticamente perderían todas esas potestades, porque ya no son, en ese aspecto ya no serían autónomas, van a depender de lo que les venga a imponer desde afuera el Mideplan o el Servicio Civil. Por eso es que está clarísimo, y es uno de los aspectos que más se le ha cuestionado al proyecto de ley, que la propuesta violenta y respeta el régimen autonómico constitucional que tienen garantizadas municipalidades, universidades principalmente, pero también la Caja Costarricense del Seguro Social. Y como decía anteriormente, incluso violenta la separación de poderes, porque la ley propone que será el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, el ministro lo pone el presidente de turno, el gobierno de turno, pues será ese señor, el ministro de Hacienda, el que llegue a decirle a los magistrados de la República, nada más y nada menos, a los magistrados que dirigen el Poder Judicial, cuál va a ser el salario que se les va a pagar. Y también será el ministro de Hacienda el que le va a decir cuál es el salario que hay que pagarle a los alcaldes y a los rectores de las universidades. Eso a mí me resulta escandaloso, eso porque violenta toda esa separación de poderes que está pensado allí para lograr un equilibrio de pesos y contrapesos, es decir, que el gobierno central no tenga tantísimo poder concentrado en sus manos, porque repito, eso puede ser muy peligroso. Pero esa es una de las grandes preocupaciones que se tiene con el proyecto de ley. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario. Hola. Don Johnny dice que tiene una consulta. Adelante. Por favor, vayan haciendo las consultas a viva voz para agilizarlas más. Buenos días, ¿me escuchan? Adelante. Gracias. Primero que todo, pues gracias por el espacio. Excelente la información, estar al tanto de esta cuestión del proyecto. Solo una duda con el tema esto de lo que se mencionó al principio del tema de empleados públicos, porque eso es un tejimaneje que hemos venido y de hecho nosotros a nivel de plataforma lo hemos conversado. El tema de esta cuestión de si somos o no empleados públicos, esa incertidumbre que hay y el tema de seguro de caución. Con respecto a eso, yo tenía la duda de que leyendo así la información que ya se nos envió de condiciones generales, yo veo que eso virtualmente ni siquiera nos aplica a nosotros, porque habla de custodios de bienes o dineros o legalmente responsables, y mis funciones no contemplan nada de eso, pero aún así nos impusieron el tema del seguro de caución por una normativa de que por ser empleados públicos y por nosotros, por lo menos en mi área, manejar equipos que son financiados con fondos públicos, entonces pues que nos corresponde. Entonces, leyendo la letra pequeña, yo veo que eso ni siquiera nos aplica, ni siquiera nos cubriría, y aún así nos lo pusieron. Entonces, esa parte de la cuestión técnica, que no somos empleados públicos, me deja ese sinsabor. Gracias. Sí, es una buena pregunta. Vean, la Ley General de la Administración Pública en el artículo 111, 112, desde el año 79 ha dejado claro que los trabajadores o los servidores, así dice la ley, los servidores de las empresas del Estado
no son funcionarios públicos, son trabajadores. En el Banco Nacional, los que ostentan condición de funcionario público son muy pocos, son mandos altos y que tienen algunos puestos específicos. El auditor, porque realiza todo el tema de control interno. Pero el personal del área operativa no son funcionarios públicos, jurídicamente hablando. Es que, repito, en el lenguaje popular, a ustedes le preguntan, a cualquiera de ustedes les pregunta, ¿y ustedes en qué trabajan? Y dicen, yo soy funcionario público, porque trabajo en el Banco Nacional. Pues eso, digamos, en el argot popular se entiende, porque trabajan para una empresa del Estado, pero jurídicamente ustedes no son funcionarios públicos, ustedes son trabajadores, trabajadoras de un banco del Estado, es decir, de una empresa que realiza actividad financiera, que es lo más mercantil que puede haber en el mundo. La regulación de ustedes principalmente va por el Código de Trabajo. Lo que pasa es que ciertamente se ha sacado mucho provecho de esa confusión para terminar imponiéndoles a ustedes, trabajadores, una serie de obligaciones que son del régimen de empleo público en el estricto sentido. Y ahí el banco incluso ya ha llegado a imponer cosas que en mi entender son del todo improcedentes, como el seguro de caución. El seguro de caución, la garantía de caución, nace de una ley, de la ley de las finanzas del sector público, y creo que es el artículo 2 o 3, que dice expresamente, esta ley no se le aplicará ni a los bancos del Estado ni al Instituto Nacional de Seguros. De manera que la ley que crea el seguro de caución expresamente los excluye a ustedes de la aplicación de la ley y por lo tanto también de la aplicación del seguro de caución. El banco ha interpretado, ha hecho un malabarismo jurídico para agarrarse de una interpretación de las reglas de control interno que les da la Contraloría para decir que ustedes tienen que pagar la caución. Uno dice, bueno, y si es así, ¿por qué no lo hicieron desde el principio cuando se aprobó la ley hace 20 años? ¿Por qué lo vienen a hacer ahora? Lo vienen a hacer ahora porque no tienen fundamento jurídico. Eso es una ocurrencia del banco. Es más, yo vi un comunicado que les pasaron hace poco que hablaba de que iban a implementar el seguro de caución y que tenían que firmar la póliza y decía incluso algo así como decir para garantizar o asegurar las pérdidas económicas. Es decir, el mismo banco reconoce que va a utilizar el seguro de caución para proteger cualquier pérdida económica. Es decir, el riesgo de empresa se lo están transmitiendo a ustedes como trabajadores. Eso es inaudito. Por eso es que el SEBANA desde el principio cuestionó esto. Y por eso es que el SEBANA ha dicho que va a tomar, creo que ya está trabajando en eso, va a impugnar en los tribunales ese reglamento que desde nuestro punto de vista es improcedente, es ilegal. Imagínense, por un lado viene el recorte de salarios, no les pagan el CEDI, no les pagan las anualidades. Y por otro lado les dicen, de su salario, saque para pagar una póliza para que me garantice a mí cualquier pérdida económica que tenga el banco. Es verdaderamente injusto. Eso es trasladarle al trabajador los riesgos propios de la actividad mercantil que realiza el banco como patrono. Eso ni en la empresa privada, un patrono privado no puede transferirle al trabajador los riesgos inherentes a la actividad productiva. Los riesgos son del empresario, no del trabajador. Si ya el empresario, el patrono va a transferirle los riesgos de su actividad, del negocio en el que están metidos los trabajadores, pues así hasta yo me hago empresario. Y nada más fácil que eso. No, lo del seguro de caución hay que cuestionarlo, hay que impugnarlo y SEBANA es el que ha dado el paso adelante y ha dicho que eso lo va a cuestionar y lo va a llevar a los tribunales y bueno, habrá que ver si los tribunales le dan la razón al banco, se la darán. Pero ese es el tipo de cosas que como trabajadores y trabajadoras hay que plantar cara y defenderlas, porque si uno agacha la cabeza, compañeros y compañeras, cuando nos damos cuenta no nos van a estar pagando pero ni el salario mínimo.
Bueno, aquí en el chat hay unas consultas, dice, ¿y por qué el banco no paga ese seguro como debe ser y no nosotros tenemos que firmarlo por la fuerza? Bueno, es de eso que estamos hablando. Sebana envió un comunicado donde les decía a todos ustedes que podían firmar bajo protesta, es decir, Sebana no iba a recomendarle a nadie que no firmara la póliza porque eso hay que exponerlo a que lo sancionen, pero sí les dijimos el que no esté de acuerdo firme bajo protesta, haciendo ver que el pago de esa póliza genera un perjuicio económico. Y aquí yo estoy de acuerdo con lo que dice don William, el que tiene que pagar la caución es el banco. Y Sebana lo ha dicho, Sebana no se opone a que se implemente un sistema de garantías, siempre y cuando ese sistema de garantías lo pague el banco como corresponde. Bueno, aquí hay gente que pregunta, sí, que hay collado como un tema de acoso, dice doña Gabriela, que le envían la solicitud hasta 2 veces. Sí, el banco lo encontró muy fácil, cargarles a ustedes el pago de la caución. Pero repito, no quiero, vean, adelantarme ni hablar mucho de esto porque les adelanto, asumiendo el riesgo de que me jalen las orejas a mí ahí en el Sebana, que el Sebana está planeando la próxima charla de estas, enfocarla en el sistema en el tema de la caución, explicar bien, explicarle a ustedes como trabajadores y trabajadoras cuál es el origen, cómo aplica en el sector público, por qué es improcedente con ustedes y qué es lo que se van a estar haciendo. De manera que eso es un tema que vamos a verlo aquí también con el debido detalle y con el debido cuidado. Aquí pregunta Gira Sanke que se debe rechazar el seguro. Hemos dicho, no se puede rechazar porque se expone el trabajador a una sanción. Lo que hay que decir es, cuando les digan, mire, usted tiene que firmar la póliza en una nota o en una nota al margen del mismo documento o hasta por un correo electrónico, decir, miren, yo voy a firmar esta póliza, pero lo hago bajo protesta porque el pago de esta póliza me genera a mí un perjuicio en mi salario y no estoy de acuerdo con que se me haga impuesto. Eso es lo que hemos recomendado. Bueno, siguen las preguntas de caución y demás. Entonces, repetirles entonces, la recomendación que ha dado el Sebana es que firmen la póliza bajo protesta, una nota en el mismo documento o en un correo a la hora de enviarle la póliza al jefe, etcétera, decir, mire, hago ver que yo esto lo firmo por el deber de obediencia, pero no estoy de acuerdo con que se me cobre a mí la póliza para el seguro de caución, porque no soy yo como trabajador el que debo pagar eso. Porque ya el Sebana va a tomar las acciones legales correspondientes y si es necesario que cada uno de ustedes pues tampoco acepte de buena manera, porque si no el banco va a decir, no, pero los trabajadores estuvieron de acuerdo. Es decir, no, aquí no hay acuerdo, aquí hay imposición, el banco nos está imponiendo la suscripción de la póliza, y nosotros hemos firmado por estar obligados, pero no porque estemos de acuerdo con eso. Aquí dice, vamos a ver, don José Francisco, que le preocupa el proyecto de ley, que qué se puede hacer. Bueno, vean, yo creo que lo primero es informarnos. Esto que están haciendo ustedes el día de hoy es el primer paso, informarse, qué es lo que plantea el proyecto, etcétera. Y segundo, sí, hay que estar alertas. Yo creo que en las próximas semanas, ya lo he dicho, los funcionarios públicos, los trabajadores del Estado van a tener que reaccionar contra ese proyecto de empleo público, porque si no hay reacción, lo van a aprobar así o incluso con restricciones más fuertes. Hay que hacerle ver a los diputados que son políticos, que además ya estamos en un año electoral, hay que meterles presión para evitar que ese proyecto lo aprueben de esa forma. Y ustedes como trabajadores y trabajadores del Estado, compañeros, se los digo con toda honestidad, ustedes están en la obligación de defender lo suyo. Tienen que estar preparados para sumarse a cualquier acción o actividad en protesta de ese proyecto, porque si no, lo van a aprobar y va a ser ley de la República.
Me preguntan en qué parará la convención colectiva del Banco Nacional, aunque no haya dejado afuera del proyecto. Bueno, manteniéndose fuera, digamos que el banco tiene un margen de acción para la negociación colectiva. Eso no quiere decir que no haya limitaciones. La limitación que se viene imponiendo a la negociación colectiva es muy fuerte y desde hace algunos años atrás se ha radicalizado. Probablemente las negociaciones futuras van a ser cada vez más difíciles. El banco va a pretender cada vez sacar más cosas de la convención colectiva. Por eso es importante también que trabajadores y trabajadoras del Banco Nacional lo entiendan y que entiendan que la única manera de defender la convención colectiva es fortaleciendo el sindicato que la suscribe. Lo que hay que hacer es, aquí aplica aquello que la unión hace la fuerza, es mantenernos más unidos. Lo peor que nos puede pasar es dividirnos, desanimarnos, desatendernos del problema, es decir, volver a ver para otro lado como si el problema no fuera de uno. No. Precisamente a los funcionarios públicos les está pasando lo que les está pasando, porque hay muchas veces una decide decir, bueno, pero eso a mí no me interesa, o a mí eso no me afecta, eso afecta a los demás, pero a mí no. Bueno, eso no es así. Lo que está pasando en empleo público afecta a todas las personas del empleo público. Bueno, Manrique mete ahí lo de la liquidación del fondo. Vean, eso igual, no quiero meterme en otros temas, eso vamos a hablarlo luego, pero hay una propuesta de ley, hay un proyecto de ley para liquidar los fondos especiales complementarios, entre esos el del Banco Nacional, porque volvemos a lo mismo. Aquí lo que hay es una arremetida contra los trabajadores del Estado. Lo que hay es un enfoque para reducir derechos, eliminarlos. Las amenazas están por todo lado. No solo ley de empleo público, también hay leyes y propuestas, de ley para eliminar el funcionamiento de los fondos especiales, para reducir las pensiones. Es decir, el ataque viene por todo lado. Por eso es que los trabajadores del sector público tienen que reaccionar, porque a cómo va la cosa, van a terminar ustedes en el piso, que no les van a querer pagar, pero ni el salario mínimo. Bueno, compañeros, compañeras, si no hay más preguntas, más dudas de mi parte, llegaría hasta aquí. Agradecerles. Dice don Harold Loreña, ¿qué pasa con los beneficios ya existentes? Y respetar el principio del beneficio adquirido. Bueno, no lo sabemos. Con la reforma que se le hizo a la ley de salarios y respetaron derechos adquiridos. Vea lo que pasó en el Banco Nacional con la cesantía. Había compañeros, compañeras que tenían más de 20 años de trabajar en el banco y por lo tanto tenían ya la situación jurídica consolidada para llevarse la cesantía con 20 años y el banco unilateralmente les pagó 12 o incluso menos años de cesantía y han tenido que ir a los tribunales. De manera que la respuesta a la pregunta no puede ser categórica, pero el irrespeto, la agresión contra el empleo público ha llegado a tales dimensiones que ni siquiera los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas han estado respetando. Por eso insisto en que hay que organizarse más y hay que plantar cara a esta arremetida contra el empleo público. Buenos días. Adelante. Gracias, don Esteban. Buenos días a todos, compañeros. La consulta mía sería la siguiente. En la conversación que ha dado, en toda la participación suya, hay puntos básicamente en la que usted dijo que nosotros debemos defender los derechos que a través de los años se han adquirido para nosotros como empleados en este caso del banco, ¿verdad? Y básicamente la pregunta es, ¿qué podemos hacer realmente nosotros para defender esos derechos? Porque lamentablemente, por ejemplo, ahorita los compañeros sacan eso de la póliza de caución, ¿verdad? Ahora está esto del empleo público que al parecer sacaron al banco y a las empresas del Estado, pero como que quieren volverlas a incluir. Pero
en qué hay en nuestras manos para que nosotros podamos desde nuestros cubículos defender que eso no suceda. Sí, es una buena pregunta. Mire, yo para empezar, insisto, lo que hay que hacer es informarse. Lo que ustedes están haciendo hoy, sacrificando una mañana de sábado para informarse sobre un proyecto de empleo, de un proyecto de ley como es el del empleo público, hay que empezar a hacer conciencia en el entorno laboral. Hablen con sus compañeros. Hay que, ustedes mismos son, digámoslo así, agentes de cambio en ese sentido. Yo a veces escucho a empleados que dicen, es que el sindicato no hace nada. Y yo les digo, pero ¿quién es el sindicato? Es que el sindicato son ustedes. El sindicato no son los directivos. Esos son los que están dirigiendo el sindicato. Pero un sindicato sin base, sin afiliación activa, no es un sindicato. Hay que saber que esta lucha solo se puede ganar organizándose. Porque los políticos que llevan adelante estas políticas de precarización de condiciones de empleo público también, en el fondo, como políticos, son muy cobardes. No les gusta asumir el costo político de sus decisiones. Lo que pasa es que si no reaccionamos, si no les hacemos ver que hay malestar generalizado, pues ellos van por la libre. Hay que plantarles cara y hacerles ver que esas políticas tienen una reacción en ustedes. De manera que lo que queda aquí es organizándose, porque ¿qué hago yo, Esteban Calvo, solo? No hay nada. El derecho es berreo, pero de ahí no avanzo más. Solo a través de la organización. En el Banco Nacional hay una ventaja y ahí hay una cultura de organización, ahí hay un sindicato histórico fuerte como ha sido el Cebana. Hay una estructura, el nivel de educación y de formación que tienen los empleados del Banco Nacional es muy alto. Ustedes, el trabajador promedio del Banco Nacional entiende de política, sabe hacer una lectura del contexto nacional, comprende el escenario en que se está dando todo esto y desde ese punto de vista se hace más fácil articular las acciones en defensa de los derechos de ustedes. De manera que lo que hay que hacer ahora sí es organizarse más, participar más con el sindicato. No hay que desatender el sindicato. Repito, el sindicato son ustedes. Si ustedes creen que estar en el sindicato es pagar la cuota y nada más, pues se equivocan. Hay que tener una participación activa con el sindicato. Ustedes mismos tienen que, ojalá, organizarnos en cada centro de oficina y tener una comunicación más directa con la directiva del sindicato, porque yo creo que, repito, el Cebana pronto va a tener que empezar a convocar a manifestaciones a los trabajadores del Banco Nacional. Y si no estamos en condiciones, digamos, para irnos a una huelga propiamente dicho, habrá que empezar a hacer manifestaciones a la hora de la salida, decir, compañeros, a la hora de la salida nos vamos a reunir ahí a las afueras de la oficina, un grupo, hacemos un piquete y hacemos una manifestación. Eso llama la atención, eso empieza a transmitir un mensaje de que los trabajadores empiezan ya a molestarse y a estar verdaderamente dispuestos a defender los derechos. Lo peor que podemos hacer es la pasividad esa de que salgo de la oficina, termina la jornada y me voy para la casa a ver televisión. Eso es, hoy en día, en el escenario que tenemos, eso es una actitud irresponsable. Irresponsable con ustedes mismos, irresponsable con sus familias, irresponsables con sus compañeros de trabajo. La arremetida que están llevando a cabo contra el empleo público es impresionante. Con este proyecto de ley lo que quieren ya es ponerles una lápida encima. De manera que, ¿qué quiere que les diga? Hay que reaccionar. Si ustedes no reaccionan, si los servidores públicos no reaccionan, les van a pasar por encima. Y en muy pocos años los van a tener en condiciones como están muchísimos trabajadores del sector privado que cuando mucho pasan con el salario mínimo. Esa es la realidad. Me piden que explique la regulación del interinazgo. Bueno, eso es una pregunta interesante porque vean ustedes si ese proyecto de empleo público en lo que menos está pensando es en ordenar el régimen de empleo público y garantizar derechos, que no tiene un solo artículo
relacionado al problema del interinazgo, aun y cuando el interinazgo es una pandemia que está en todas las instituciones del Estado. El proyecto de ley no contempla eso. Es como si no existiera el problema del interinazgo. ¿Por qué no quieren regularlo? Porque saben que arreglar el problema del interinazgo implica nombrar en propiedad a miles de personas que están nombradas en interinazgo. Y eso no lo quieren hacer porque el que está en interinazgo no tiene estabilidad en el empleo, no tiene seguridad en el trabajo, lo pueden manipular fácilmente, lo amenazan fácilmente. Si por ello fuera, lo ideal sería tener a todos los trabajadores de interinos en el sector público para poderlos manipular más fácil. Por eso es que el proyecto de ley no tiene un solo artículo relacionado con el interinazgo, porque no les interesa resolver ese problema. Lo que les interesa es recortar derechos. Bueno, compañeros, compañeras, si hay algún comentario, alguna pregunta, si no, para irnos despidiendo. Y bueno, decirles que nos seguiremos viendo en este espacio que está consolidando Sebana. Es un espacio de formación, de información para todos los afiliados, afiliadas, trabajadores en general. La idea es estarnos viendo por este canal cuando menos una vez al mes para discutir temas de interés, temas que realmente nos aporten, temas que realmente nos ayuden a entender mejor el contorno que tenemos como trabajadores y trabajadoras del banco, y pues que nos sean herramientas para defender nuestros derechos. Compañeros, compañeras, el derecho que no se defiende se pierde. La historia de los derechos laborales ha sido la historia de la lucha. Los derechos laborales no nos han caído como el maná del cielo, no. Todos los derechos que tenemos en el mundo del trabajo, desde la garantía de un salario mínimo, desde vacaciones pagadas, todo eso ha sido el resultado de la lucha de los trabajadores.